Te doy la bienvenida a Devaneos Temporales, un podcast sobre lugares, personajes y momentos históricos que te sorprenderán. Mi nombre es Sergi Serra. Hoy visitaremos un lugar de aquellos que estremecen. Cuando recorres sus instalaciones es difícil que no se te haga un nudo en la garganta. Hoy vamos a la cárcel Modelo de Barcelona. La prisión Modelo obedece a un estilo de construcción llamado panóptico, concebido para que desde un solo punto puedan observarse todas sus galerías. Esto facilita su vigilancia y, lo que es igual de importante, transmite a los presos una sensación de control permanente, porque según la idea original, con celosías como las de un confesionario, el reo nunca sabría si en ese preciso momento le están vigilando. Aunque el guardia abandone su puesto, esa sensación seguirá presente. Este concepto fue ideado por el filósofo y jurista británico Jeremy Bentham en respuesta a un concurso convocado por el diario St. James Chronicle para diseñar una nueva cárcel para el condado de Middlesex. Se inspiró en un diseño de su hermano Samuel, quien vivía en Kryshov, en la actual Bielorrusia, y trabajaba para el príncipe Potemkin. Samuel Bentham había trazado unos edificios de tipo industrial de forma redonda y con una torre en medio, desde donde unos pocos encargados pudieran controlar un numeroso ejército de trabajadores mal formados y peor disciplinados. Resulta inquietante cómo el mundo industrial ha inspirado desde prisiones a campos de exterminio. ¿Sabías que la industria cárnica de Chicago sirvió de inspiración a los nazis a la hora de crear sus campos de muerte? Dice el novelista sudafricano John Maxwell Coetzee en su obra Elizabeth Costello: "Chicago showed us the way. It was from the Chicago Stockers that the Nazis learned how to process bodies." Chicago nos mostró el camino. Fue de los corrales de Chicago de donde los nazis aprendieron a procesar cuerpos. Paradójicamente, Jeremy Bentham fue lo que hoy llamaríamos un progresista, el padre del utilitarismo que propugna que la mejor acción es la que produce mayor felicidad o placer al mayor número de personas. Abogó, entre otras causas, por la democracia, la libertad de expresión, los derechos de los animales, la igualdad entre hombre y mujer, la despenalización de la homosexualidad, el divorcio, el fin del imperialismo, la separación entre Iglesia y Estado, y la abolición de la esclavitud, la pena de muerte y los castigos físicos. El excéntrico Bentham dejó como última voluntad que su cuerpo fuera preservado y expuesto, envuelto en uno de sus trajes, sentado en su silla y con su bastón. Incluso en sus últimos años de vida solía llevar en un bolsillo los ojos de cristal que había escogido para su autoicono. La voluntad del filósofo se cumplió, pero la técnica empleada para disecar su cabeza no resultó muy acertada, así que mejor la reemplazaron por una de cera. Con los años, los restos de Bentham terminaron expuestos en el University College London, con la cabeza disecada entre sus pies. Pero en 1975, la extremidad superior fue secuestrada por estudiantes del King's College, la institución rival, y después de pagar un rescate de 100 libras para recuperarlo, lo depositaron en un lugar más seguro, el Instituto de Arqueología. Se dice que el autoicono de Jeremy Bentham asiste a todas las reuniones del consejo de la UCL y que en las actas aparece como presente pero sin votar. Pero eso no es más que un mito. Sí que se sabe que al menos ha ido a un acto, la última reunión antes de jubilarse del rector Sir Malcolm Wren en 2013. Debemos decir que en la cárcel Modelo de Barcelona la visión de los guardias del espacio central llegaba hasta los pasillos de las galerías, pero que desde el centro no se veía el interior de las celdas. Pero ¿cómo nace la Modelo? Antes de la Modelo existía en Barcelona la cárcel de Reina Amalia, erigida a mediados del siglo XIX en el espacio donde ahora encontramos la plaza de Josep Maria Folch i Torres, en el Raval, junto al barrio de Sant Antoni. Allá, en el patio dels Corders, el patio de los Cordeleros, el verdugo Nicomedes Méndez López se convirtió en toda una celebridad local cuando ir a presenciar una ejecución pública era como acudir a un partido de fútbol. Incluso acudían los vendedores de churros. Amante de su oficio e histriónico ejecutor de sentencias, en su perfeccionismo llegó a mejorar su herramienta de trabajo, el garrote, creando el garrote catalán. En el diseño de Nicomedes no era la argolla la que retrocedía, sino que un punzón empujaba desde atrás, produciendo un doble efecto. Por un lado, el aplastamiento del cuello, como en el garrote tradicional,
pero también, y he aquí la novedad, el punzón destrozaba el bulbo raquídeo del desdichado condenado. Entre los usuarios de los servicios profesionales del bueno de Nicomedes, durante sus más de 20 años de carrera, podemos destacar a Isidre Montpart, un ladronzuelo asesino que se derrumbó en sus últimos momentos, causando gran hilaridad entre el público. El anarquista Santiago Salvador, responsable de la bomba del Liceu, y Aniceto Peinador, un torpe asaltante que había asesinado no solo a su víctima, sino también, y de forma accidental, a su cómplice. La ejecución de Peinador fue muy mediática, porque además se trataba de un poeta. Parece ser que era mejor poeta que asesino. Fue magistralmente recogida en el cuadro Garrote Vil, del pintor modernista Ramón Casas. Debido al crecimiento urbano, el presidio de Reina Amalia se quedó pequeño. Sufría una gran sobrepoblación que ocasionaba condiciones insalubres y gran conflictividad. En un espacio concebido para acoger a 287 personas, se llegaron a reunir 1.494. Las precarias condiciones de la cárcel vieja hicieron necesaria la construcción de un nuevo reclusorio más espacioso, digno e higiénico en las afueras de la ciudad. Una prisión moderna, donde prevaleciera la función educadora y de tipo celular, con celdas individuales. Las obras de la cárcel modelo empezaron en 1887 en el espacio delimitado por las calles Entença, Rosselló, Provença y Llançà, que es la actual Nicaragua, bajo la dirección de los arquitectos Josep Domènech i Estapà y Salvador Vinyals y Sabater. Concebida, como hemos dicho, bajo las directrices marcadas por Jeremy Bentham, consta de 6 galerías en disposición radial, todas de 3 pisos, que confluyen en un espacio hexagonal, la rotonda central. Sus 820 celdas miden 4 metros de fondo, 2,4 de ancho y 3,4 de altura. Una mirilla cónica permitía ver su interior. La rotonda central también ejercía la función de capilla alveolar, donde los internos asistían a misa confinados en pequeños compartimentos individuales, de los que sobresalían las cabezas como si la cuadrícula fuese una caja de botellas de cerveza. La modelo fue inaugurada en 1904 y sus primeros reos provenían de la cárcel vieja, de la calle Reina Amalia, que a partir de entonces quedó como prisión de mujeres. En 1906 se produjo el primer motín, como respuesta a la paliza que recibió un prisionero después de haber sufrido una crisis epiléptica. En 1908, en uno de sus patios, se ejecutó la primera pena de muerte, la de Joan Rull, un infiltrado policial al que se había encomendado la misión de poner bombas para culpabilizar a militantes del movimiento obrero. Rull había empezado a actuar por su cuenta, extorsionando al gobernador civil y detonando artefactos cuando no le pagaban las sumas exigidas. El verdugo fue nuestro viejo conocido Nicomedes Méndez. En 1909 se celebró el juicio de los hechos de la Semana Trágica, donde fue condenado a muerte el pedagogo libertario Francesc Farré i Guàrdia. Él y otros 4 hombres serían fusilados en los fosos del castillo de Montjuïc, a pesar de que no existiera prueba alguna que demostraran que hubieran cometido delitos de sangre. Durante la época del pistolerismo, entre 1918 y 1923, cuando se enfrentaron los anarcosindicalistas de la CNT contra sicarios de la patronal apoyados por el gobernador civil, el general Severiano Martínez Anido, las celdas de la modelo se llenaron de sindicalistas. En agosto de 1919 había 15.000 obreros presos entre la modelo, el castillo de Montjuïc y el barco Pelayo. Muchos de los prisioneros de este periodo eran lo que se llamaba presos gubernativos, prisioneros que no habían sido encausados y condenados judicialmente. La modelo jugó un papel crucial durante la dictadura del general Primo de Rivera, convirtiéndose en uno de los principales centros de represión. Se llenó de presos políticos, principalmente sindicalistas, anarquistas, republicanos y catalanistas. Estos se organizaron en prisión, realizando actividades políticas y culturales, como clases, debates y publicaciones clandestinas. La modelo se convirtió en escuela de militancia. Así, por ejemplo, Mariano Rodríguez Vázquez, el Marianet, un gitano que ingresó por delitos comunes, entró en contacto en la modelo con militantes libertarios, abandonando la delincuencia y convirtiéndose con los años en secretario general de la CNT. Con el estallido de la Segunda República Española, los presos políticos fueron liberados, pero lejos de la imagen idealizada que ahora existe de esa época por parte de las izquierdas españolas, la represión no cesó,
y las celdas no tardaron en acoger de nuevo presos políticos. Durante la Segunda República se vivieron en Barcelona, entre otros incidentes, la revuelta del Alt Llobregat de enero de 1932, la huelga revolucionaria de diciembre de 1932, la insurrección anarquista de diciembre de 1933 o los hechos del 6 de octubre de 1934, cuando el president Companys proclamó el Estado catalán. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Nicet Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. Para reprimir todas estas revueltas, a las cárceles ordinarias se sumaron barcos, como el Buenos Aires o el Uruguay, y recintos como los palacios de la Exposición de Barcelona o, cómo no, el infausto Castillo de Montjuïc. El día que estalló la Guerra Civil Española, la Modelo albergaba a 851 internos que fueron puestos en libertad. La Generalitat asumió su gestión, quedando el mando de la Modelo en manos de militantes de la CNT y el POUM hasta los hechos de mayo del 37. Más de 13.000 prisioneros pasaron por la Modelo durante la Guerra Civil. Muchos eran militares, religiosos y empresarios. También muchos revolucionarios anarquistas y poumistas fueron encarcelados después de los enfrentamientos de mayo del 37, entre la Generalitat, encabezada por Esquerra Republicana de Cataluña, el PSUC, la UGT y Estat Català, por un lado, y la CNT, la FAI y el POUM por otro. Al contrario de lo que ocurrió en otros lugares, las extracciones de presos para asesinarlos no fueron habituales. Sin embargo, se conocen 6 casos que aparecieron muertos en la Rabasada. El hambre y el tifus estuvieron muy presentes durante estos años. Y terminada la guerra, comienza la época más oscura de la Modelo, la represión franquista. La posguerra fue la etapa más dura de este periodo. A principios de 1940 estaban recluidas en la Modelo unas 13.000 personas. Entre el año 39 y el 50 fueron ejecutados 1.604 prisioneros de la Modelo. La mayoría eran fusilados en el Camp de la Bota, aunque también hubo fusilamientos en los fosos del Castillo de Montjuïc y ejecuciones por garrote en la misma Modelo. Una vez muertos, amontonaban los cadáveres en un camión y los conducían hasta el Fusada la Pedrera, en el cementerio de Montjuïc. Hambre, enfermedades y parásitos también se ensañaron con los presos, cobrándose cada año la vida de unas 100 personas. Con este panorama, las fugas y los intentos de escapar de este infierno fueron muy frecuentes. En 1950, el cartelista Helios Gómez, un gitano nacido en Sevilla y que había militado primero en el anarquismo y más tarde en el comunismo, pintó, por encargo del cura de la cárcel, la Capilla Gitana. El fresco se hallaba en la celda número 1 de la primera planta de la cuarta galería. La obra retrataba a la Virgen de la Merced, patrona de los presos, el Niño Jesús, unos ángeles a ambos lados y un coro de ángeles en la pared de enfrente. Bajo la Virgen, un grupo de personas la alababan. Todos los personajes del cuadro tienen facciones gitanas y de ahí el nombre de Capilla Gitana. Desgraciadamente, esta obra de Helios Gómez fue borrada con una mano de pintura por el Departament de Justícia del Govern de la Generalitat en el año 1998, con Núria de Gispert como consellera. A partir de los años 60, el régimen franquista, que abandonaba la autarquía para buscar un encaje internacional, empezó a suavizar sus formas. En 1961 se promulgó un indulto para los presos que llevaran más de 20 años de condena. Otro indulto llegó en 1964 y en 1971 se derogó el decreto Ley de Bandidaje y Terrorismo. Pero el franquismo debía morir matando y hasta el último momento estuvo ejecutando penas de muerte. El 2 de marzo de 1974, Salvador Puig Antich fue ejecutado en el Garrote Vil en la sala de paquetería de la Modelo. Su verdugo, Antonio López Sierra, un borracho.
Os recomiendo el documental Queridísimos Verdugos de Basilio Martín Patino, donde salen hablando y bebiendo, sobre todo bebiendo como cosacos. 3 de los últimos verdugos españoles, el ya mencionado Antonio López Sierra, Vicente López Copete y Bernardo Sánchez Bascuñana. Lo puedes encontrar fácilmente en YouTube. El 27 de septiembre de 1975, Joan Paredes Manot, Chiqui, militante de ETA político-militar, fue llevado desde La Modelo hasta Sardañola para ser fusilado. En la víspera de Navidad de 1975, Lluís María Xirinacs, quien ya había protagonizado algunas huelgas de hambre, se plantó ante las puertas de La Modelo pidiendo la amnistía de los presos políticos. Estuvo 1 año y 9 meses yendo a diario a ser guardia durante 12 horas, hasta que se aprobó la amnistía de 1977. Allá se llevó más de una paliza por parte de la policía, que luego lo cargaba en el coche y lo dejaba tirado en la zona franca, desde donde tenía que regresar caminando. Muerto el dictador, la ley de amnistía de 1977, elaborada para garantizar la impunidad de los franquistas, ya sabéis, los Fraga y los Suárez, benefició de rebote a los presos políticos, manteniendo encarcelados solo a los presos comunes. Estos últimos, que también se llamaban presos sociales, se organizaron durante los años de la llamada transición en la Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL, quien reivindicó una amnistía general para todos los presos y una serie de mejoras. El 2 de junio de 1978 se produjo una huida masiva de internos de La Modelo, donde 45 de ellos escaparon excavando un túnel desde la enfermería que les condujo hasta las alcantarillas. Así lo narraba al día siguiente el periodista José María Puig de la Bellacasa en La Vanguardia Española. Los primeros presos fugados fueron advertidos por los transeúntes, público de los comercios y bares colindantes, y por los automovilistas en el cruce de la calle Entensa con la de Provenza. A las 4 de la tarde se abrió en medio de la calzada del cruce la tapa de la alcantarilla, por donde empezaron a salir los reclusos. Un coche que ascendía por Entensa debió efectuar un brusco frenazo para evitar el atropello, y los reclusos obligaron al conductor a dejarles el coche, en el que inmediatamente huyeron velozmente, en número de 6 a 7. Según testimonio de los vecinos, otros presos echaron a correr por la calle Provenza, unos 4, y otro, que llevaba barba, obligó a un taxista libre que aguardaba en el semáforo de Provenza a que le aceptasen el coche. También uno de los reclusos subió a otro coche particular en el que desapareció. Los coches empleados en la huida fueron un Chrysler de color blanco, matrícula B2941HBV, que emprendió la marcha, según parece, hacia Esplugas. Otro de los turismos utilizado fue un SEAT 127 de color rojo, matrícula B2837CJ, con rumbo ignorado. Otros grupos de reclusos, simultáneamente, abrían las bocas de las cloacas de alrededor de la cárcel y salían a la calle, iniciando una veloz carrera. Así ocurría en la calle Nicaragua, la avenida Infanta Carlota, la avenida de Roma y la calle Rosellón, según testigos presenciales. Según comprobaron los atónitos transeúntes, los presos tomaron un R5 en Infanta Carlota, junto a la delegación de la Citroën, y otros subieron a una ambulancia estacionada junto a la Mutual Cíclops en la avenida de Roma. Y no sería esta la última fuga masiva, porque el 14 de enero de 1983 se llevó a cabo lo que se conoció como la fuga de los panaderos, cuando 11 presos de confianza hicieron un túnel desde el almacén de harina, atravesaron el cuarto de un transformador, se mezclaron entre los familiares que se encontraban de visita y salieron de la cárcel por la puerta grande, por el portón de la calle Entensa. Los años 80 fueron los de la heroína y el SIDA. La heroína era introducida en el presidio de todos los modos imaginables, en pelotas de tenis lanzadas desde la calle, bajo los sellos de las cartas, escondida en el interior de los cuerpos de los visitantes durante los vis-a-vis, en cubitos de hielo que, pese a ser retenidos por las redes metálicas que cubrían los patios de La Modelo, dejaban caer su contenido cuando se fundían. Por cierto, estas redes, instaladas para evitar el lanzamiento de drogas desde la calle, facilitaron varias fugas. El mecanismo era cerrar los barrotes de la celda y desplazarse por encima de la malla, que conducía directamente a la parte superior de la valla. Luego, solo era cuestión de descolgarse con una cuerda improvisada. Las drogas ocasionaron motines como el de abril de 1984, liderado por el conocido delincuente Juan José Moreno Cuenca,
el Vaquilla. Las peticiones del Vaquilla y los otros presos amotinados fueron dos: que les entregaran heroína y salir por televisión exponiendo la problemática que vivían entre rejas. La imagen del Vaquilla pinchándose abrió el telediario de Televisión Española. Oye, vamos a hablar, compañeros, poneros para atrás, hacer el favor. Y dejar sitio. Vamos a sentarnos todos, vamos a hablar. Y bueno, ahora empezaremos a hacer mención a unos apuntes que hemos hecho aquí, a una serie de reivindicaciones que son los móviles que nos han llevado pues a tomar la actitud que hemos tomado. ¿Ha habido cabecilla? Yo creo que la cosa está clara, señor director. Durante los años 80, a los presos por pequeños delitos se les sumaron los atracadores, que eran vistos como héroes por sus compañeros de cautiverio. Uno de ellos, el francés Raymond Bacarresi, fue asesinado en 1984 por un francotirador que le disparó desde una terraza cercana cuando se encontraba respondiendo por la ventana de su celda a su esposa, que lo había llamado desde la calle. 2 balas explosivas de las empleadas para matar elefantes, disparadas desde un fusil con mira telescópica por un sicario disfrazado de cura, le destrozaron la cabeza y el pecho. Este crimen nunca fue resuelto. A partir de los años 90, los protagonistas serán los artífices de la llamada cultura del pelotazo. El empresario Javier de la Rosa fue encarcelado en La Modelo en 1994, aunque una foto del financiero comiéndose un bocadillo aparecida en la prensa motivó su traslado a Cambrians, no fuera que le pasara como al mafioso francés. Con el nuevo siglo se empezó a hablar del cierre de La Modelo. El gobierno de la Generalitat, que había asumido la gestión de la administración penitenciaria en 1983, fue vaciando sus galerías y llevando a los internos a las cárceles de Brians I, Brians II, Quatre Camins y Lledoners, mucho más modernas, dignas y mejor equipadas. La Modelo quedó definitivamente clausurada como centro penitenciario el 8 de junio de 2017. Actualmente se puede visitar La Modelo, tanto en visita libre como guiada, y ambas opciones son gratuitas en el momento de grabar este episodio. Los días de visita son los viernes, sábados y domingos. En la web de la prisión, lamodel.barcelona, sí, el dominio es extraño, pero es así, lamodel.barcelona. Hay información sobre horarios de apertura y actividades que se desarrollan, vale la pena. Pero estremece, ya os lo advierto. Y hasta aquí el segundo capítulo de Devaneos Temporales. Nos escuchamos pronto con un nuevo episodio. Mi nombre es Sergi Serra. ¡Hasta pronto!